Mi hijo se quedó despierto toda la noche jugando y se desmayó. Mi hijo, Mateo, se había pasado otra noche entera jugando y se había desplomado en su escritorio. Estaba a punto de echarle una manta cuando vi accidentalmente una publicación suya insultándome en línea. Mi madre es una tacaña. Prefiere gastar dinero en fruta elegante, filetes y chuletas de cordero en lugar de darme efectivo para juegos. No me cuidará ahora. Pues bien, cuando sea anciana yo tampoco la cuidaré. Alguien intentó hacerlo entrar en razón, pero él contestó: la nutrición mental también cuenta. La amante de mi padre es más madre para mí. Ella pasa tiempo conmigo, juega y carga mi cuenta con monedas. ¿Cómo terminó mi padre casándose con una mujer así? Sentí un escalofrío. Todos estos años me había esforzado al máximo para que nuestra familia tuviera una vida mejor. ¿Por qué seguía sacrificando todo? Me acosté en la cama, revisando más de sus publicaciones. No soy malvado, pero desearía que mi madre muriera pronto. Contrató un tutor privado para supervisarme como si fuera un prisionero. Mañana es mi cumpleaños. Le pediré $500 para aspectos de juegos. Si no me los da, para mí será solo una herramienta para ganar dinero. Mi corazón se hundió. Todo lo que yo había hecho por su futuro, él lo veía como ataduras. De pronto, Mateo entró en mi habitación. Mamá, tengo hambre. ¿Qué hay de almorzar? Apagué mi móvil. Ya no voy a cocinar. Él parpadeó, sobresaltado. Yo jamás había faltado a una comida, ni siquiera enferma. Entonces la emoción apareció en sus ojos. Entonces pediré comida a domicilio. Descansa. Normalmente no permitía la comida a domicilio, pero si no quería la vida que construí para él, que creciera libre. Mateo se quedó un rato. Mamá, mañana es mi cumpleaños. No me compres un regalo. Solo dame $500 para mi cuenta de juego. Lo miré fijamente. No, ni siquiera tengo suficiente dinero para mí. Pídeselo a tu padre. Pareció ofendido y furioso. ¿No vas a comprarme un regalo? Es correcto, y no volveré a comprar ninguno a partir de ahora. Él estalló. ¿Soy solo una máquina de estudiar para ti? Todo lo que hago está mal, a menos que sea estudiar. Miré a ese chico que se sentía como un extraño. No siempre había sido así. Solía decirme que yo era la mejor madre del mundo. Javier irrumpió. Elena, ¿qué demonios te pasa? Él se quedó atónito. Cada año yo preparaba un festín completo para el cumpleaños de Mateo y compraba obsequios caros. Palpó a Mateo. No te preocupes, amigo. Papá se encargará de ti mañana. Al día siguiente, me fui de compras para mí. Ropa, cosméticos, joyas. Me hice un tratamiento facial y comí en un buen restaurante. Por una vez gasté dinero en mí. Mientras comía, revisé las publicaciones de Mateo. Mi madre se ha vuelto loca. Dejó de cocinar y ni siquiera reconoció mi cumpleaños. Pero está bien. Nuestra familia de 3 celebró en casa de mi otra madre. Ella es increíble. Algunos comentaristas lo defendieron. Otros dijeron que necesitaba moderación. Mateo replicó: por eso alabo a mi otra madre. Es mejor que mi madre real en todos los sentidos. A la reunión de padres y maestros la próxima semana, la llevaré a ella. Es la mejor mujer en mi corazón. Papá se divorciará de esa psicópata tarde o temprano. Mi estómago se revolvió. Cuando volví a casa esa noche, Mateo y Javier habían disfrutado su celebración. Pero seguían molestos. Javier me confrontó. ¿Por qué no hiciste que su cumpleaños fuera especial? Yo repliqué: celebro sus cumpleaños todos los años. ¿Alguno de ustedes ha celebrado el mío? Se quedó en silencio. Luego me miró. Mateo fingió comprensión. Dejen de pelear. No me importan estas cosas. Claro que no le importaban. Su otra madre le había dado $1000 para su cuenta de juego. Una semana después, Mateo no me informó sobre la reunión de padres, pero asistí de todas formas. Me ofrecí a ir por la hija de mi amiga, que estaba en la misma clase. Quería ver a la otra madre. Cuando entré al aula, la vi. Carla Reyes, la recepcionista en la pequeña empresa de Javier. Era joven, bonita, de 25 años. Me senté detrás de ella. Ella y Mateo no me notaron. Cuando la maestra preguntó sobre los planes universitarios de Mateo, Carla sonrió. Sus calificaciones no son buenas, así que no presentará el examen de ingreso,
Su padre y yo solo queremos que sea feliz y sano. La maestra frunció el ceño. ¿Es usted la madre de Mateo? Mateo se levantó deprisa. Ella es mi madre. Todos voltearon a verla y luego a mí. La maestra me señaló. Mateo, tu madre está sentada justo ahí. Un silencio pesado cayó en el salón. Sonreí y le pregunté a Mateo. ¿Quién es tu madre? Los murmullos estallaron a nuestro alrededor. El rostro de Mateo se crispó. Luego dijo con calma. Carla Reyes es mi madre real. Elena es mi tía. Mi verdadera madre murió joven. Ella solo fingía ser mi madre para que no se burlaran de mí. No había rastro de culpa. La maestra se dirigió a mí. ¿Es cierto, señora Vega? No dudé. Sí, de ahora en adelante, por favor, discuta los asuntos académicos de Mateo con Carla. Se le concedió su deseo. En casa, Mateo intentó justificarse. Mamá, no me malinterpretes. Solo mentí para que la gente no supiera que encontré una madre falsa para reemplazarte. No querrías esa vergüenza, ¿verdad? Sonreí con amargura. Lo sé. Lo dijiste para salvar las apariencias. Se relajó. ¿Así que no estás enojada porque renuncié al examen de ingreso? No, no lo estoy. Ya había dejado de considerarlo mi hijo. No más pagos de universidad, coches o bodas. No más responsabilidad por su vida. El alivio fue mío. Esa noche, Javier llamó. Cariño, transfiéreme dinero para gastos de negocios. Estoy de viaje y no tengo suficiente. Yo ganaba $50,000 al mes. Durante años, él había tomado $20,000 para financiar sus repetidos negocios fallidos, y yo jamás me había quejado. Pero ahora que sabía de Carla, el asco me invadió. No tengo dinero. Me compré un brazalete de oro. Él explotó, acusándome de ser irresponsable. Colgué. Me envió decenas de mensajes de voz y un extenso texto de 1000 palabras. Ignoré todo, justo como él me había ignorado a mí durante años. 2 días después, el cementerio llamó. Señora Vega, las cenizas de sus padres fueron vendidas. Su esposo trajo clientes. Ayer vendió las cenizas de su madre para un matrimonio fantasma. Luego las de su padre. Nos dijo que vendiéramos las parcelas de entierro. Casi me desmayó. Mis padres se habían dedicado el uno al otro toda su vida, solo para ser separados en la muerte por el hombre que yo había mantenido por años. Corrí a casa, temblando de rabia. Javier entró, quejándose de que su móvil estaba descargado. Mateo tiró su mochila y ordenó casualmente: «Mamá, quiero camarones a la mantequilla de ajo». Ninguno notó mi expresión. Avancé, temblando de furia. «Javier, ¿dónde vendiste las cenizas de mis padres?» Javier se paralizó como si le hubiera echado un balde de agua helada en la cabeza. Su mano, aún sosteniendo el cargador, se detuvo a mitad del aire. Mateo se detuvo a mitad de camino a su habitación. Su mochila se deslizó con un golpe sordo en el suelo. ¿De qué estás hablando? La voz de Javier salió demasiado rápido, demasiado áspera. Me acerqué, el teléfono aún en mi mano temblorosa. El cementerio llamó. Dijeron que te llevaste las urnas de mis padres, que vendiste sus cenizas. ¿Dónde las vendiste? Mateo frunció el ceño. Mamá, ¿qué dices? El abuelo y la abuela están en el cementerio. Fuimos el año pasado. Mi corazón se encogió. Él ni siquiera lo sabía. No lo miré. Solo observé a Javier. Sus ojos parpadearon hacia la puerta, hacia su maletín, como si estuviera calculando rutas de escape. Elena, estás exagerando de nuevo, dijo. Lo malinterpretaste. Yo solo... Lo interrumpí. Mi voz sonó extraña para mis propios oídos. Demasiado tranquila, demasiado plana. No te atrevas a mentir sobre esto. ¿Dónde vendiste las cenizas de mis padres? Por un segundo, algo feo brilló en su rostro. Impaciencia, molestia, la misma expresión que usaba cuando un camarero traía el plato equivocado. Luego suspiró, como si yo estuviera siendo irracional. Bien, los moví. Ese cementerio es caro. Encontré un lugar más barato. Sabes lo apretado que está el dinero. Es mejor para todos a largo plazo. ¿Los vendiste? Susurré. ¿Para matrimonios fantasma a extraños? La cabeza de Mateo se giró hacia él. Papá, ¿de qué habla? Javier arrojó el cargador sobre la mesa de café, el plástico resonando. No tuve opción, espetó. ¿Crees que el dinero crece en los árboles?
¿Sabes cuánto cuesta la parcela de entierro de tu madre para la eternidad? Tus abuelos están muertos, Elena. No les importa dónde estén. Nosotros somos los que estamos vivos. Necesitamos dinero. Lo miré fijamente, sintiendo mi corazón palpitar en mi garganta. Ni siquiera me lo dijiste. Si lo hubiera hecho, habrías llorado, gritado, armado un escándalo. Nunca puedes ser racional sobre nada relacionado con tus padres. Lo dijo como si fuera un desacuerdo doméstico sobre el color de la pintura, no sobre el hecho de que había destrozado el último lugar de descanso de mis padres. Mateo se movió. «Papá, ¿de verdad hiciste eso?» «No me hables así», le ladró Javier. «Lo hice por esta familia, por tu futuro». Ahí estaba de nuevo, por tu futuro, por la familia. La excusa grabada sobre cada retiro, cada sacrificio arrebatado de mis manos. Pensé en las noches en la oficina, las horas extras no pagadas, las migrañas, la forma en que me había parado en la tumba de mis padres y les había prometido que los visitaría a menudo, susurrando actualizaciones sobre las notas de Mateo. Ese lugar ya ni siquiera era de ellos. «Dame el dinero», dije de repente. Javier parpadeó. «¿Qué?» «Lo que sea que obtuviste por sus cenizas y las parcelas devueltas». Se rió, un sonido corto e incrédulo. «¿Crees que lo guardé por ahí?» «Elena, todo lo que hago es para apoyar mi negocio. Ese dinero está invertido. Está funcionando para nosotros. No entiendes cómo funciona el emprendimiento. Estoy construyendo algo grande aquí». «Tú invertiste las cenizas de mis padres», dije. «Usaste sus huesos como capital inicial». Mateo se estremeció. «Mamá». Su voz era pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, sonaba de nuevo como un niño. Me giré hacia él lentamente. «Mateo, cuando tu padre te dijo que yo era tacaña, egoísta, obsesionada con el control, ¿también te dijo que yo he estado pagando por esta familia sola durante años?» Abrió la boca, luego la cerró. «¿Quién paga la hipoteca?», pregunté. Él dudó. «La compañía de papá». Casi me río. «El banco piensa diferente. El préstamo está a mi nombre. El crédito de tu padre está arruinado por todos sus grandes proyectos. ¿Quién paga tu matrícula? ¿Tu teléfono? ¿El internet que usas para difamarme en tus foros?» Su rostro perdió color. «Papá». Javier se erizó. «¿Por qué metes al niño en medio? El dinero es complicado. Él no necesita saber cada detalle». Lo ignoré. «¿Quién contrató a la tutora privada que dijiste que te estaba aprisionando?» Me miró, con los ojos muy abiertos. «Ella fue mi colega en la escuela», dije. «Sus padres eran pobres. No pudo pagar la preparación para el examen. Lloró el día que entró a la universidad. De todos modos, me prometí que si alguna vez tenía un hijo, me aseguraría de que nunca tuviera que sentarse en el suelo de una cocina fría con libros prestados y sin guía. Así que la llamé. Le rogué que te diera un descuento y le pagué con mis ahorros. Cada hora que se sentó contigo, luchando por subir tus notas, salió del dinero que pude haber puesto para la tumba de tus abuelos. O para nuestro retiro, o para cualquier otra cosa». Mateo tragó con dificultad. «Nunca me dijiste eso. Pensé que no era necesario. Pensé que un día, cuando entraras en una buena escuela, lo entenderías. Pensé que podría cargar con el resentimiento hasta entonces». Tomé un respiro. El ambiente se sentía pesado, el aire espeso con cosas que no podían deshacerse. «¿Sabes de dónde salió el dinero para los aspectos de tus juegos?», pregunté en voz baja. Frunció el ceño. «Mi otra madre los compra con su propio dinero». Casi sentí lástima por él. «Tu padre no tiene un salario», dije. «Su compañía casi no tiene ingresos. Ha estado usando mi tarjeta, la cuenta conjunta con mi sueldo, para reembolsarse gastos de negocios. Me dijo que los clientes necesitaban entretenimiento. Me dijo que los inversores esperaban ciertos estándares. ¿Sabes lo que significaba el entretenimiento? Cenas, hoteles, regalos y monedas para tus juegos. Mientras me llamabas tacaña, el dinero que ella usaba contigo seguía siendo mío». El silencio cayó como una cortina. El rostro de Javier se crispó. «Estás distorsionando las cosas como siempre. Aceptaste apoyarme. Dijiste que éramos un equipo. ¿Ahora quieres retratarme como un parásito delante de mi propio hijo?»
No tenía el panorama completo antes, dije. Ahora lo tengo. Pensé en el personal del cementerio, sus voces vacilantes, en cómo habían dicho su nombre. Pensé en la risa de mi madre, las manos cansadas de mi padre. Pensé en las urnas, frías y pequeñas, llevadas por extraños. Algo dentro de mí se calmó. Voy a llamar a la policía, dije. Javier se quedó boquiabierto. ¿Perdiste la cabeza? Profanación de tumbas, dije lentamente. Fraude. Si los matrimonios fantasmas son técnicamente legales, entonces el cementerio tiene papeleo. Quiero saber exactamente lo que firmaste. Si no es legal, la policía puede ocuparse de ti. De cualquier manera, he terminado de encubrirte. Mateo negó con la cabeza sin creerlo. Mamá, ¿vas a hacer que arresten a papá? Voy a proteger a mis padres, dije. Y a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Estás demente, siseó Javier. Nos arruinarás. Arruinarás el futuro de Mateo. Piensa en el escándalo. Piensa en sus compañeros, en los maestros. Casi me reí. Sus compañeros ya piensan que su madre está muerta, ¿recuerdas? Esa es la historia que les contó. Mateo se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Lo arreglaré, tartamudeó. Les diré la verdad. Les diré que mentí. No tienes que arreglar nada por mí, dije. Tú eres quien tiene que vivir con tus propias palabras. Caminé hacia la cómoda donde guardábamos los documentos. Mis manos estaban más firmes de lo que esperaba mientras sacaba los archivos. La hipoteca, los estados de cuenta conjuntos, mis recibos de sueldo, la póliza de seguro de vida, las copias de contrato del cementerio. Me di cuenta de que la infraestructura completa de la familia siempre había pasado por mí. Yo había organizado, archivado y pagado todo. Javier había sido la voz fuerte, los grandes sueños, el hombre de la casa que nunca construyó nada. Yo sí lo había hecho. Tomé mi bolso, deslicé los documentos y recuperé las llaves del coche. ¿A dónde vas? La voz de Mateo se quebró. A la estación de policía, dije. Luego al cementerio. Mamá, por favor, dijo roncamente. No lo hagas. La gente se enterará. Hablarán. Durante años he vivido para proteger tu imagen, dije, volteándome a mirarlo. Puse excusas, suavicé las cosas, asumí la culpa para que no te sintieras avergonzado. Pero he terminado de cambiar mi dignidad por tu imagen. Javier se abalanzó sobre mi brazo. Si sales por esa puerta, no vuelvas, Elena. Su agarre se clavó en mi piel. Por un segundo, el viejo instinto se encendió. Pedir disculpas, retroceder, mantener la paz. Decirme que era más fácil tragar esto y seguir adelante. Luego recordé las urnas de mis padres siendo arrastradas por extraños. Recordé a Mateo tecleando que deseaba que yo muriera. Despegué sus dedos uno por uno. Tú vendiste a mis padres, dije. Tú ya te aseguraste de que no hubiera nada a lo que yo pudiera volver. Me fui. El aire exterior era frío, pero por primera vez en años sentí que podía respirar. En la estación de policía, el oficial escuchó sin interrumpir. Entregué mis documentos, di el número del cementerio, recité fechas. Mi voz tembló. En el cementerio, el gerente sonrió, tenso. Señora Vega, esto es un malentendido. Usted me dijo que vendió las cenizas de mis padres, dije. Ahora estoy aquí con la policía. Si quiere aclarar algo, hágalo con ellos presentes. Resultó ser peor y mejor de lo que imaginé. Sí, Javier había autorizado la remoción de las urnas. Sí, habían sido asignadas a matrimonios fantasma, pero el cementerio aún no había completado el ritual. Todavía tenían ambas urnas en una trastienda, esperando el pago de las familias. Habían vendido el derecho a las urnas, pero no las urnas mismas. Me quedé mirando las cajas pequeñas y familiares. Cuando las sacaron, mis rodillas flaquearon. El oficial me sostuvo discretamente el codo. Quiero moverlos, dije ese día, a un cementerio diferente, solo a mi nombre, y quiero todo por escrito. Cada formulario que mi esposo firmó, cada transacción, cada firma. El rostro del gerente se había puesto pálido. Por supuesto, señora Vega. Cooperaremos completamente. Más tarde, con las urnas en mis brazos, el oficial carraspeó. Podemos presentar cargos contra su esposo, dijo amablemente. Pero usted entiende que esto se prolongará. Medios, tribunales, testimonio. Usted ya recuperó a sus padres. Piense bien cuánto más quiere pasar.
Yo sabía lo que no decía en voz alta. Esto sería una bomba en nuestra pequeña comunidad. Mi trabajo, la escuela de Mateo, la ya frágil reputación de Javier. Por un momento, la versión anterior de mí resurgió, la que se habría tragado todo para mantener a la familia intacta. Luego un pensamiento más tranquilo se instaló. Podía elegir. «Presente el informe», dije. Si el fiscal decide seguir adelante, es su decisión. La verdad es la verdad. Lo que hizo debe constar en el registro. No se trataba de venganza, se trataba de trazar una línea. Una que decía que mis padres, sus vidas y muertes, importaban, que yo importaba. Cuando dejé el nuevo cementerio, el anochecer se acercaba. Me quedé por mucho tiempo frente a la lápida nueva, trazando sus nombres. «Mamá, papá», susurré. Siento haber tardado tanto en protegerlos. Pensé que cuidar de todos los demás era honrarlos. Estaba equivocada. El viento susurró entre los árboles. Por primera vez desde la llamada, mi pecho se aflojó. Cuando llegué a casa, el apartamento se sentía más extraño que el cementerio. Mateo estaba sentado a la mesa, su móvil boca abajo. Por una vez, Javier no estaba. «Se fue hace una hora», murmuró Mateo al verme. Dijo que tenía negocios. Estaba gritando por teléfono con alguien diciendo que tú habías arruinado todo. «Sus inversores», dije. «Eso es cosa de ellos». Mateo me miró por un largo momento. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado. Parecía menos el chico arrogante de sus publicaciones y más el niño que lloró cuando lo dejé en el preescolar. «¿Es verdad?», preguntó en voz baja. «¿Todo lo que dijiste antes sobre el dinero, la tutora, el abuelo y la abuela?» «Sí», dije. Tragó con dificultad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque quería ser la clase de madre que no lleva la cuenta», dije. Pensé que si solo amaba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, un día lo verías por ti mismo. En cambio, le facilitó a tu padre creerte. Cuando me llamó tacaña y controladora, él se estremeció. Su mano se dirigió a su teléfono. Luego se apartó. «Borré las publicaciones del foro», musitó. «Eso no borra lo que escribiste», dije, «ni cómo te sentiste cuando lo escribiste». Se movió en la silla. Estaba enfadado. «Los padres de todos los demás son tranquilos. Los dejan jugar, salir, hacer lo que sea. Tú siempre estabas encima de mí. Tutores, planes de estudio. Nada de comida a domicilio o juegos en exámenes. Sentí que no me veías en absoluto, solo mis notas. Pensé en los años en que medí su altura en el marco de la puerta, celebré cada centímetro, los dibujos infantiles. Sí te vi», dije suavemente. «Demasiado. Por eso presioné tanto. Quería que tuvieras opciones que yo nunca tuve. Pero en algún momento dejé de escuchar y solo hablé. Intenté construirte un futuro, y olvidé que quizás querías ayudar a diseñarlo». Se quedó mirando sus manos. «Entonces», dijo por fin, «¿me vas a echar?» Había miedo en su voz ahora. Pensé en las incontables noches en que su pequeño cuerpo se había acurrucado junto al mío, cuando tenía pesadillas. «No voy a echarte», dije. «Sigues siendo mi hijo, me guste o no la persona que estás siendo ahora mismo, pero las cosas van a cambiar». Sus hombros se encogieron. «¿Cómo qué?» «He cortado financieramente a tu padre», dije. «La cuenta conjunta está cerrada. Mi sueldo va a una nueva cuenta a mi nombre. La hipoteca será refinanciada solo a mi nombre. Tendrá que resolver sus negocios sin mi dinero». Mateo se quedó mirando. «¿Puedes hacer eso?» «Siempre fue mi dinero», dije. «Solo que finalmente decidí tratarlo como tal». Tomé aire. «En cuanto a ti», continué, «terminé de financiar tus juegos. No más monedas, no más aspectos. Si los quieres, busca un trabajo a tiempo parcial después de la escuela. Si tus notas caen en picado, esa es tu elección. Dejaré de perseguirte con tutores y horarios. Te daré la libertad que tanto anhelas. Pero también he terminado de protegerte de las consecuencias. Si fracasas, repites. Si abandonas, trabajas. No me destruiré para amortiguar tu caída». Abrió los ojos. «¿Lo dices en serio?» «Sí». Miró alrededor del apartamento, ahora pequeño y silencioso. «¿Qué pasa con la universidad? Siempre dijiste que pagarías». «Siempre dije que ayudaría a pagar si trabajabas duro y te lo tomabas en serio», dije. «Ahora mismo no lo estás haciendo.
¿Por qué mantendría una promesa que tú ya desechaste? Abrió la boca, luego la cerró. Su rostro se arrugó, luego se endureció. Solo haces esto para castigarme, murmuró. Tal vez se sienta así, dije. Pero esto es lo más amoroso que he hecho por ti en mucho tiempo. Te estoy devolviendo tu vida. No más cadenas. No más manos invisibles limpiando detrás de ti. Decide qué tipo de hombre quieres ser. Ya no es mi trabajo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Esperaba gritos de Javier al día siguiente, acusaciones furiosas. En cambio, hubo silencio. Al final de la semana, el silencio tenía forma. Un mensaje de voz de su inversor amenazando con acciones legales. Un mensaje del banco advirtiendo sobre cuentas sobregiradas que él había abierto en secreto, usando nuestros papeles matrimoniales. Un correo de recursos humanos notificándome que alguien había intentado pedir un préstamo contra mi futuro sueldo. Le reenvié todo al oficial que llevaba mi caso. Cuando llegó el primer aviso oficial para Javier, una citación para responder preguntas sobre posible fraude, no me sorprendió. Él tampoco lo estuvo. Irrumpió en el apartamento, con el rostro enrojecido. ¿Estás feliz ahora? Me enviaste a la policía. ¿Sabes lo que esto le hará a mi reputación? ¿Tu reputación? Repetí. Tú vendiste a mis padres. Lo hice por nosotros, gritó. Yo sostuve a esta familia emocionalmente mientras tú estabas casada con tu trabajo. Le di a Mateo una infancia divertida. Me aseguré de que no se convirtiera en un pequeño robot aburrido como tú. Le diste una adicción y lo llamaste amor, dije. Le diste mi dinero y lo llamaste generosidad. Entregaste las cenizas de mis padres a extraños y lo llamaste negocio. Sus fosas nasales se ensancharon. Eres una desagradecida. Sin mí serías una solterona amargada de oficina con un gato. Sin ti, dije con calma. Tendría ahorros, padres descansando en paz y un hijo que no creía que su madre estuviera muerta. Su brazo se contrajo de una manera que hizo que Mateo se interpusiera entre nosotros. Papá, detente, dijo Mateo. Su voz temblaba. Solo detente. Javier lo miró, atónito. ¿Estás de su lado? Mateo tragó. Estoy del lado que no vende a mis abuelos. Fuiste demasiado lejos. Por un segundo, Javier pareció un globo desinflándose. Luego tomó una bolsa de viaje que aparentemente había empacado de antemano. Se la echó al hombro y se dirigió a la puerta. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Está bien. No vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de cuánto me necesitabas. La puerta se cerró tan fuerte que el marco tembló. Esperé a que surgiera el pánico. No lo hizo. Solo hubo un alivio extraño y silencioso. Pasaron las semanas. La investigación sobre el cementerio y las finanzas de Javier avanzó lentamente. El cementerio negoció multas para evitar sanciones mayores. Javier intentó culparlos. Mostraron los formularios que él había firmado. Yo cooperé por completo y luego me retiré. No seguí cada desarrollo. Tenía una nueva rutina que construir en casa. El cambio se sintió como un deshielo lento. Las notas de Mateo bajaron aún más al principio. Dejó de fingir lo contrario. Se quedaba jugando hasta tarde. Luego se arrastraba a la escuela y yo dejé de rondar por su puerta, dejando de preparar el desayuno cuando se quedaba dormido. Solo preparaba suficiente para mí. La primera vez que llegó a casa y encontró la mesa vacía, frunció el ceño. ¿No cocinaste? Ya comí, dije. Hay arroz en la olla. Sabes dónde están los huevos y las verduras. Si tienes hambre, cocina. Si estás demasiado cansado para cocinar porque jugaste toda la noche, esa es tu elección. Me miró, incrédulo. Luego, lentamente, comenzó a cocinar. Los primeros intentos fueron horribles. Huevos quemados, sopa salada. Juró en voz baja. El olor a fracaso se quedó en la cocina. No me reí. No lo rescaté. Pero una noche, cuando su salteado olía bien, pasé y dije en voz baja: «Eso huele mejor de lo que olía mi primer intento a tu edad». Él no respondió, pero sus orejas se pusieron rojas. Los fines de semana iba sola al nuevo cementerio. Hablaba con mis padres sobre oportunidades de trabajo que había tenido miedo de seguir, sobre una certificación profesional en la que finalmente me inscribí, sobre el silencio en el apartamento. «Tu nieto está aprendiendo», dije un domingo, observando la luz. Quizás por el camino difícil. Quizás el único camino que le queda. En algún lugar entre esas visitas, la pesadez en mi pecho se convirtió en otra cosa. No felicidad, solo espacio. Una noche, unos meses después,
Llegué a casa y encontré a Mateo sentado a la mesa con una pila de papeles. Me miró, con los ojos rodeados de sombras cansadas, pero más claros. «Mamá», dijo, «necesito que firmes algo». Un viejo reflejo se tensó en mí, el que solía firmar cualquier formulario que Javier agitara. Pero esta vez me senté frente a él. «Muéstrame», empujó los papeles. «Es un formulario de retiro. Quiero dejar 2 de mis clases avanzadas. De todos modos, las estoy suspendiendo. Hablé con la consejera. Dijo que debía comprometerme o ajustar mi horario. Si las dejo, puedo tomar un trabajo a tiempo parcial después de la escuela. Hay una vacante en la tienda de electrónica cerca del metro». Leí el papel lentamente. «¿Por qué el cambio repentino?», pregunté. Se lamió los labios. «Porque si sigo haciendo lo que estoy haciendo, fracasaré en todo. Pensé en lo que dijiste sobre las consecuencias, y sobre la abuela y el abuelo, y sobre el dinero». Empecé a leer los comentarios en mis publicaciones antiguas que no borré. Algunos eran duros, pero no estaban equivocados. Sus dedos se retorcieron en el borde de su sudadera. «Ni siquiera sé si quiero ir a la universidad», admitió. «Al menos no ahora, pero tampoco quiero ser como papá, fingiendo ser un pez gordo mientras vive de otros. Pensé que tal vez si trabajo, incluso en un empleo pequeño, veré lo que realmente estoy dispuesto a hacer». Me miró, con los ojos brillando con algo frágil y sincero. «Sé que es tarde para decir esto», susurró. «Pero lo siento por lo que escribí, por lo que te dije, por dejarlos pensar que eras solo mi tía, por todo». La disculpa que había imaginado escuchar de 100 maneras diferentes durante años se sintió completamente distinta en la realidad. Más pequeña, más áspera, más auténtica. Exhalé lentamente. «Me dolió», dije. «Más de lo que entiendes. Ninguna cantidad de palabras borra ese tiempo». Sus hombros se hundieron, pero agregué: «Esto es un comienzo. Elegir trabajo en lugar de dinero fácil. Elegir honestidad en lugar de apariencias. Eso importa». Firmé el formulario y se lo devolví. «Tendrás menos tiempo para jugar si trabajas», dije. «¿Estás listo para eso?». Dio una risa temblorosa. «Tal vez sea bueno». Un pensamiento me cruzó la mente. «¿Todavía hablas con Carla?». Él dudó. «A veces. No tanto. Dejó de enviar dinero cuando empezaron los problemas de papá. Dijo que tenía que protegerse a sí misma. Seguía preguntando cuándo ibas a retirar los cargos». Levanté una ceja. «Veremos cuánto te ama cuando ya no haya más monedas que comprar». Se quedó mirando la mesa. «Ya me doy cuenta». Luego dijo, muy suavemente: «Cuando era más joven, te sentabas a mi lado mientras jugaba. Incluso cuando no entendías el juego, preguntabas, me traías fruta. Olvidé eso por mucho tiempo. Solo recordaba las veces que decías no». Los recuerdos surgieron, manos pequeñas en un mando, su rostro iluminado por la pantalla. «Ambos olvidamos cosas», dije. «Tú olvidaste lo que hice por ti. Yo olvidé que todavía estás creciendo. Podemos recordar de manera diferente a partir de ahora, pero todavía no pagaré por aspectos de juegos». Él sonrió, débil pero real. Sí, me lo imaginaba. Unas semanas después estaba haciendo té cuando mi teléfono vibró con una notificación de un sitio web. Alguien había publicado una larga historia en la sección Familia y Crianza. Era tendencia. El título me revolvió el estómago. Mi madre se esforzó al máximo mientras yo la llamaba tacaña en línea. Luego descubrí la verdad. Por un segundo pensé que un extraño había plagiado mi vida. Luego empecé a leer. Era desde el punto de vista de Mateo. Escribió sobre las publicaciones del foro, sobre las monedas, sobre la tutora privada, sobre la reunión de padres y la mentira que me había matado, redefiniéndome como una tía, sobre la llamada del cementerio, sobre verme salir para denunciar a su padre, sobre cocinar por primera vez, sobre llenar formularios de retiro, sobre el trabajo en la tienda de electrónica. Irónicamente, su primer cheque se fue en impuestos y transporte. No me pintó como una santa. Habló honestamente sobre mis sermones, mi control, mi obsesión con las notas. Escribió sobre lo asfixiado que se había sentido. Pero también escribió sobre el brazalete que finalmente compré, las urnas.
La comprensión de que la nutrición mental no significaba nada si la espalda de otra persona cargaba con todo el peso de la realidad. Terminó con una frase que me cerró la garganta. Yo solía pensar que mi madre era solo una herramienta para hacer dinero. Resulta que yo era quien la estaba usando. Ahora estoy tratando de aprender a ser su hijo otra vez, empezando de cero. Los comentarios se inundaron. Gente gritándole, gente que se identificaba con él, padres etiquetando a sus hijos, hijos etiquetando a sus padres. Algunos lo llamaron monstruo, otros dijeron que ellos lo habían sido alguna vez. Publicó bajo su nombre real. Mateo, dije esa noche sosteniendo mi teléfono. Sabes que esto te seguirá por mucho tiempo. Él asintió. Lo sé, pero si pude escribir toda esa basura sobre ti en público y luego esconderme, puedo escribir la verdad con mi rostro en ella. Considéralo mi primer paso para pagar lo que debo. No dinero, solo honestidad. Lo miré. Realmente lo miré. Todavía estaba encorvado. Tenía ojeras. Todavía se quejaba de los turnos largos y de que los clientes eran peores que los jefes. Pero cuando sacó un recibo arrugado de su bolsillo y anotó cuidadosamente sus horas, su mano no tembló como la de su padre. Estaba firme. Más tarde, a solas en mi habitación, me acosté en mi cama y miré el techo. Por primera vez, el futuro no se sintió como un túnel por el que arrastraba dos cuerpos renuentes. Se sintió como un camino con más de un carril. Pensé en los nombres de mis padres tallados en piedra fría, en la pluma del oficial, en Mateo en la tienda de electrónica, sonriendo torpemente a un anciano. Pensé en el brazalete en mi muñeca, cálido por mi piel. No sabía si Mateo y yo volveríamos a ser la imagen perfecta de madre e hijo que parecíamos desde afuera. No sabía qué pasaría con Javier cuando terminara la investigación, o si Carla se desvanecería. Pero, por primera vez, nada de eso era el centro de mi historia. Lo era yo. Y por donde fuera mi vida, comenzaría desde aquí. Desde decir no, desde elegirme a mí misma, desde honrar a los muertos viviendo como si tuviera algo que valiera la pena proteger. Mañana, decidí, visitaría a mis padres de nuevo, y les contaría todo lo que Mateo había escrito con todos los detalles confusos, dolorosos y esperanzadores. Después de eso, me inscribiría en ese curso que había temido tomar. El resto lo aprendería sobre la marcha.